Iniciaremos con la capacitación del manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Todos somos responsables de compliance. Dirigimos nuestros negocios con integridad y honestidad conforme a todas las leyes. Anatomía y fisiología renal. Poseemos 2 riñones que se encuentran alojados en la parte posterior, justo al lado de la columna. Miden alrededor de 11 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Esto depende de la talla del paciente, ya que si es un paciente pequeño pueden tener menor longitud y ancho. Pesan alrededor de 150 a 170 gramos y su forma la describen como la de un frijol y su tamaño más o menos corresponde a la de nuestro puño. Su función principal es la de producir orina y purificar la sangre. Aquí tenemos un riñón. En la parte superior tenemos la glándula suprarrenal. Esta parte oscura que se encuentra afuera es la corteza, que es donde se encuentra principalmente la función, ya que aquí se encuentran alojadas las nefronas, que es la unidad funcional del riñón. Ahí estas nefronas son las que producen la función de filtrado y reabsorción. Y en la parte interna tenemos la médula, donde va toda el área tubular y llega hacia lo que es el uréter y se excreta la orina a través de este. Tenemos una arteria, tenemos una vena. Dos riñones, 2 uréteres. Vemos que la orina baja a través de los uréteres, llena la vejiga, que es el repositorio, y se excreta a través de la uretra. ¿Qué es lo que realizan nuestros riñones? ¿Algo más que producir orina? Pues la principal, pues sí, es producir orina. Eliminamos los productos de desecho del cuerpo a través de la orina. Vemos que nosotros ingerimos los alimentos. Lo que se puede aprovechar lo reabsorbemos y lo que no, pues lo eliminamos. Lo eliminamos en este caso en los riñones a través de la orina. Los riñones eliminan el exceso de líquidos de nuestro cuerpo y nos ayudan a mantener un adecuado balance de los líquidos en nuestro cuerpo. También mantienen el balance de los sales y minerales en nuestro cuerpo, minerales como lo es el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo. Nos ayudan a tener un buen control de nuestra presión arterial. Y tienen una función importante, que es la de producir la hormona eritropoyetina, que es la encargada de producir glóbulos rojos, y estos son los encargados de transportar la hemoglobina. Así que sin eritropoyetina estamos condenados a tener anemia. Nos ayudan a mantener huesos sanos. A nivel de los riñones se transforma la vitamina D a su forma activa y también pues, nos ayuda con el balance mineral entre el calcio y el fósforo. ¿Qué pasa cuando los riñones no están bien? Tenemos lo que se llama insuficiencia renal. Puede ser aguda o crónica. La aguda es reversible. Podemos volver a recuperar la función de nuestros riñones. Sin embargo, la enfermedad renal crónica no tiene cura y no es reversible. Gran parte del problema es de que las etapas iniciales y aún algunos pacientes en sus últimas etapas no tienen ni signos ni síntomas. ¿Cómo se define la enfermedad renal crónica? Se define como la disminución de la función renal o la tasa de filtrado glomerular, que es este TFG, por debajo de menos de 60 durante más de 3 meses. Podemos saber que tenemos alteraciones a nivel de nuestros riñones cuando tenemos pérdida de proteína importante a nivel de nuestra orina, y esto lo podemos ver de forma macroscópica observando mucha espuma en nuestra orina, y eso nos debería de llevar a investigar qué está pasando. Tener anormalidades en nuestro sedimento urinario, como tener muchos glóbulos blancos, muchos eritrocitos, dentro de otras anomalías que podemos tener.
Podemos tener problemas de electrolitos. Pueden haber momentos en que necesitamos realizar biopsias, que es con una aguja sacar una porción de nuestros riñones, una pequeña parte de nuestros riñones, y podríamos ver que hay mucha cicatrización en ellos y es una forma de saber que algo anda muy mal. También a través de un examen sencillo como el ultrasonido podemos observar el tamaño de nuestros riñones y si nuestros riñones se encuentran pequeños y blancos o hiperecogénicos, las cortezas adelgazadas, sabemos de que algo está mal en nuestros riñones y eso hay que relacionarlos con las pruebas de creatinina, urea, para saber si estamos mal de nuestros riñones. Todo paciente trasplantado siempre sigue definiéndose como un paciente con enfermedad renal crónica. Se clasifica según el estadiaje Kadoki de 1 al 5 y podemos ver que de este lado tenemos la cantidad de función o tasa de filtrado glomerular. Esto se saca por medio de una fórmula, puede ser, hay diferentes, la de Cockcroft, la de CKD-EPI, MDRD y en niños la de Schwartz, pero se ingresan datos como si es femenino o masculino, qué edad tiene, si es afroamericano, qué nivel de creatinina tiene, y esto nos gira qué cantidad de función renal tenemos. Si el funcionamiento se encuentra por debajo de 15, se conoce que los riñones son disfuncionales y se conoce que estamos en etapa terminal y necesitamos de terapia sustitutiva. Gran parte del problema es que solo estamos viendo la punta del iceberg. Vemos los pacientes que debutan con enfermedad renal crónica cuando ya no les podemos hacer nada, o vemos estadios 4 que escasamente ya no se les puede hacer nada, pero los pacientes en estadios tempranos o no los estamos viendo o no los están refiriendo y pierden la oportunidad de poder ser tratados sin llegar a perder por completo la función de sus riñones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad. No pareciera en el pasado el ser gordito o obeso era un símbolo de belleza. Actualmente es un factor de riesgo para muchas enfermedades. El uso de tabaco, la edad. Conforme vamos aumentando en edad, vamos perdiendo funcionamiento renal, por lo cual es importante tomar esto en cuenta. Y también saber si tenemos historia familiar de enfermedad renal crónica, ya que puede ser hereditaria en algunos tipos de enfermedades. ¿Cuáles son las principales causas? La principal es la diabetes mellitus. La segunda causa más importante es la hipertensión arterial, por lo cual, si somos diabéticos o hipertensos o ambos, pues debemos tener un seguimiento estrecho con un especialista, con un nefrólogo, para saber qué medidas tomar para que la enfermedad no progrese. Existen enfermedades propias del riñón, como son las glomerulopatías. Otra enfermedad que es la nefropatía mesoamericana, que se da en agricultores jóvenes expuestos a pesticidas, altas temperaturas, ingesta de analgésicos en cantidades abundantes, mala hidratación, consumo de agua contaminada, y pues esto también progresa enfermedad renal crónica en pacientes sobre todo jóvenes. Enfermedad poliquística, cálculos renales a repetición, obstrucción distal del tracto genitourinario, como es la próstata grande, entre otras, problemas de cáncer como es el prostático o el cáncer de cervix, que también nos puede causar problemas que nos lleven a enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las indicaciones de hemodiálisis de urgencia? Creo que es una forma fácil de recordarlo como el AIU, el A, que se refiere a acidosis metabólica severa, que nuestro cuerpo está severamente ácido y que no responde al tratamiento. Electrolitos, principalmente el potasio alto. El potasio alto es sumamente tóxico, produce bloqueos del corazón y finalmente la muerte. Intoxicaciones como el etilenglicol, el metanol pueden ser limpiadas a través de la hemodiálisis y son emergencias. La sobrecarga de volumen o de overload, que es tener mucho líquido, por ejemplo, dentro de nuestros pulmones, como en el edema agudo pulmonar. Y la U de uremia, síntomas urémicos como la náusea, vómitos, convulsiones, alteración de la alerta, que se conoce como encefalopatía urémica.
La pericarditis urémica, que es tener líquido fuera de la tela que cubre nuestro corazón. Estas son algunas de las indicaciones de urgencia. ¿Cómo saberlo? Pues hacer análisis de sangre, de orina, creatinina, urea, electrolitos para saber cómo estamos, saber qué tan ácida está nuestra sangre, ese tipo de cosas. Pero la forma más sencilla, pues creatinina y urea, potasio principalmente. Cuando nuestros riñones funcionan menos del 15%, se conoce que estamos en estadio terminal de la enfermedad renal crónica y necesitamos terapias sustitutivas. De no recibirlas, pues el paciente está destinado a morir, ya que no podemos vivir sin función de nuestros riñones. Existen 3 terapias sustitutivas: la diálisis, que se clasifica en D2, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, y el trasplante renal. La hemodiálisis, que es cuando se coloca un acceso vascular y una fístula, un catéter, y sale la sangre contaminada del cuerpo del paciente y llega hacia el dializador, que es como lo que se conoce como el riñón artificial. Lo que está contaminado pasa hacia el drenaje y lo limpio regresa nuevamente hacia el paciente. La diálisis peritoneal, que se hace a través de una membrana que se encuentra dentro de nuestro abdomen, que sirve como esa membrana permeable, como ese filtro en el que se hace el intercambio de sustancias, un sistema de doble bolsa sellado. El catéter no va, no es una fístula o un catéter, sino que el catéter no es vascular, sino que va metido dentro del abdomen, y el paciente es entrenado y realiza sus tratamientos en casa. Se hacen alrededor de 4 veces al día. Ingresan líquido, se desconectan, se queda 4 horas más o menos el líquido dentro del abdomen. Posteriormente sacan este suero que ha estado 4 horas dentro, y en esta bolsa de abajo es donde se extraen las toxinas. Vuelven a ingresar nuevamente el líquido, se vuelven a desconectar, y este procedimiento lo repiten para poder realizar la limpieza de su sangre. Por otro lado, la terapia definitiva es el trasplante renal. Se necesita tomar medicamentos de por vida para poder evitar que el cuerpo rechace el nuevo órgano, ya que no le pertenece, pero ya no se necesita de ninguna terapia dialítica. La hipertensión mejora o desaparece, se vuelve a producir eritropoyetina y la calidad de vida mejora bastante. Ahora hablemos un poquito de la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? Es una terapia de reemplazo que se utiliza cuando el tratamiento conservador o el tratamiento médico ya no es suficiente. No reemplaza todas las funciones del riñón. Se dice que le llaman el riñón artificial, sin embargo no produce todas las funciones del riñón, y se utiliza para que el paciente no muera y pueda mantenerse en tratamiento. No lo cura, pero lo mantiene. Y aquí en esta fotografía podemos ver que estas son las nefronas, lo que hablábamos al inicio, la unidad funcional del riñón, quien realiza esa función de filtrado para poder producir esa orina que se excreta a nivel del túbulo colector. Y ya que esto no funciona, tenemos esto, que es el filtro de la hemodiálisis, que tiene la función de filtrado como lo tendría la nefrona. Se filtra la sangre periódicamente, la sangre se extrae del organismo, se hace circular por el dializador, donde se eliminan las toxinas y el exceso de líquido, y después la sangre limpia regresa al organismo. Según las guías internacionales, mínimo un paciente se debería de dializar 4 horas 3 veces por semana. En total 12 horas mínimo. Este es el dializador. Esta es la parte principal de la diálisis, ya que tiene lo que se conoce como la membrana semipermeable. Sin dializador no hay hemodiálisis. Dentro de esto están muchísimos de estos tubitos que son como vacíos por dentro, con todos estos poros. Y estos poros funcionan para que pueda haber ese intercambio de sustancias. Si lo aplanáramos, se viera como esto está cuadrado con poros, que se conoce como la membrana semipermeable. Y a través, en medio de estos poros, pasa la sangre del paciente, se hace el intercambio
y en la parte externa de estos poros va circulando el líquido dializado. Entonces, las sustancias contaminadas como la creatinina, la urea, el potasio, todo lo contaminado sale a través del poro y lo que debe de regresar al paciente se queda dentro del cilindro. Aquí podemos ver cómo se ve por dentro. Vamos a ver que cada dializador tiene alrededor de 20.000 fibras. Y esto es lo que es la superficie por la cual se hace este intercambio. Es la parte más importante. Y aquí podemos ver un acercamiento. Esta es la membrana. Estos son los poros. Han habido diferentes materiales. Actualmente lo más novedoso es la Lixona y la Lixona Plus. Mientras mejor materiales utilizamos, hay mejor calidad de diálisis, mejor sobrevida, mejor calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de la hemodiálisis? Pues el aclaramiento, la excreción de solutos, eliminar el exceso de líquidos, mantener el equilibrio ácido-base, eliminar los electrolitos que no deberían de estar. No eliminamos solo creatinina y urea, sino toda esta cantidad de toxinas urémicas. Tal vez no al 100%, pero una parte de estas las logramos eliminar. Utilizamos mecanismos como la difusión y se hace por medio de gradientes de concentración. Vamos de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Por ejemplo, aquí está la sangre del paciente, estos son los poros y esta membrana que les mencionaba, y esto es el líquido dializado. El líquido dializado no tiene urea y tiene solo 2 miliequivalentes de potasio, entonces vamos de un área de más concentración a una de menos. Pasamos de tener 100 de urea a tener, pues no la eliminamos el 100%, pero a tener mucho menos de urea. El potasio se reduce y por el otro lado el cuerpo no tiene mayor cantidad de bicarbonato, está disminuido porque está ácido, y el líquido dializado pues tiene más bicarbonato, entonces el bicarbonato ingresa hacia el cuerpo del paciente. Por otro lado, la ultrafiltración es el proceso en el cual extraemos el líquido de la sangre del paciente. Esta es la sangre del paciente, aquí es donde está el agua, y lo que queremos es sacar el exceso de agua hacia el líquido del dializado, y esto lo hacemos por una fuerza que se conoce como convección. Se administra una fuerza para lograr sacar el líquido hacia el líquido dializado. Y aquí estamos. Aquí estamos con las dos agujas. Esta es una fístula arteriovenosa. Por medio de uno de los lúmenes salimos la sangre contaminada, pasa hacia la bomba de sangre, pasa hacia el anticoagulante, llega hacia el dializador, y en esta área se hace el intercambio que comentábamos previamente, y la sangre limpia regresa hacia el paciente por el otro lumen, y lo contaminado se desecha a través del drenaje. En medio de todo este proceso necesitamos mucha agua, pero no cualquier agua. Tiene que ser un agua que haya pasado un tratamiento de agua y se mezcla con el ácido, con el bicarbonato, pasa por la ósmosis inversa y tenemos un agua de excelente calidad, ultra pura, para poder hacer el intercambio para que pase de regreso hacia el paciente. Estas son nuestras máquinas. Tenemos el bicarbonato sellado al vacío, tenemos un sistema de ácido centralizado, o sea que los bidones que podíamos ver antes ahora ya no los vamos a ver, sino que en la parte de atrás de las máquinas, por donde va el agua hacia las máquinas, a la par va el ácido, por lo cual todo está sellado, disminuyendo la probabilidad de contaminación. Necesitamos el bicarbonato, que está sellado en polvo, el ácido, que está centralizado en la parte posterior de las máquinas, el líquido dializado, que tiene ciertas concentraciones de electrolitos, y necesitamos agua. No hacemos nada sin agua, pero no cualquier agua, tiene que ser un agua ultra pura. Y el líquido de diálisis necesario para el tratamiento son entre 120 a 150 litros. ¿Qué es el tratamiento de agua? Rápidamente, pues
el agua tiene muchísimos contaminantes, bacterias, hongos, virus, etc. Y metales pesados. Si nosotros no limpiamos el agua de todos estos contaminantes, pues podemos tener todas estas complicaciones hasta la muerte. Entonces tenemos que asegurarnos que tengamos un agua súper ultra pura. Y para eso tenemos diferentes cilindros con arena que remueven las sustancias sólidas, con carbón activado que quitan el color, olor y sabor del agua. Tenemos suavizadores que son resinas que quitan algunos minerales. Y al general lo que necesitamos es agua ultra pura que tenga menor o igual a 10 unidades formadoras de colonias y endotoxinas menores a 0.03. También tenemos la ósmosis inversa que nos sirve para ese proceso de purificación. Y si bien no ha sido suficiente con todo el resto, tenemos también la luz ultravioleta que nos ayuda a matar el resto de bacterias, gérmenes o virus que puedan quedar. Después de pasar por todo este tratamiento de agua, llegamos a la máquina y nos encontramos otro filtro en la parte de atrás, que es el DiaSafe Plus, que también nos ayuda a asegurar el líquido ultra puro. Todos los días se hacen controles de calidad del agua para saber cómo está la dureza, el contenido de cloro, la conductividad, todo con el propósito de saber que el agua tiene altos y mejores estándares. Y cada mes se realizan estudios del agua para saber cómo estamos de endotoxinas, evaluar la cantidad de metales pesados y asegurar la mejor calidad de agua para nuestros pacientes. Los accesos vasculares, pues necesitamos un lugar por el cual extraer sangre. Entonces tenemos los accesos vasculares que pueden ser catéteres, ya sea temporales o permanentes, y pues vemos que estos catéteres son insertados principalmente hacia la aurícula derecha del corazón, por lo cual son bastante delicados el área donde están y pues tienen que tener mucho cuidado, pues ya que una infección o una mala manipulación nos puede traer muchas complicaciones por el lugar donde están colocados. Estos son los catéteres temporales, pueden ser de lumen curvo o recto. Están diseñados para estar colocados según el fabricante 2 semanas. Sin embargo, por nuestro estado de nuestro sistema de salud y la pobreza, esos catéteres se darán cuenta de que puedan estar en los pacientes hasta 1 año, 2 años, hasta que se infecte o hasta que se caiga o hasta que se doble. Entonces no son tan temporales. Y los permanentes, que tampoco duran toda la vida, pero sí más o menos duran más de 6 meses, se hace una cirugía en el cual se esconde toda esta porción dentro del cuerpo del paciente, se hace un túnel y tiene esta porción que son anclajes de Dacron o COF, y esto se fibrosa al cuerpo del paciente, lo cual lo deja fijo dentro del paciente. El catéter no se puede mover hacia afuera, hacia adentro, no se cae. Entonces eso disminuye el riesgo de migración y también de infección del catéter. Tenemos diferentes abordajes. Una es la vena yugular interna, que es el sitio de elección. No lo colocamos en la parte superior. No lo colocamos en el área superior, sino en el área baja para que no queden pues como puras antenas en la parte superior, sino que las colocamos en esta área inferior. Tenemos la vía femoral, que es una vía tal vez de fácil acceso, pero que tiene muchas complicaciones, se infecta más, se forman más coágulos o trombosis en las piernas. Se usa en situaciones de emergencia cuando el paciente no puede acostarse, está desorientado, está agresivo, tiene líquido en los pulmones y no puede respirar. Entonces se puede colocar sabiendo de que hay que colocarlo en la parte superior posteriormente y no debería estar en ese lugar más de 1 semana. Y tenemos la vena subclavia, que es la que está por debajo de la clavícula. Tiene algunas complicaciones como el neumotórax o el hemotórax si no se coloca de la forma adecuada. El neumotórax es cuando
pueden lastimar el pulmón y colapsarlo, hemotórax cuando sangramos el pulmón. Podemos dañar el plexo braquial, que son los nervios, y estenosis, causar cierre de esta vena y luego dificultar que ya no se pueda realizar fístulas en este lugar. La fístula arteriovenosa, pues, es el acceso de elección. Debería de realizarse aún antes de que el paciente necesite la hemodiálisis, ya que necesita más o menos de 4 a 6 semanas de maduración. Es una operación, unimos una arteria con una vena con las mismas venas y arterias del paciente, tienen que tener un grosor específico y la idea es de que el paciente se le punciona en este lugar y por un lado se extrae la sangre llega al filtro y regresa por la otra aguja y a la hora de terminar se sacan las agujas, se hace presión y el paciente no lleva nada, tiene un riesgo de infección muy bajo y esta es la nativa, que es propio hecho con la propia arteria y vena del paciente, y esta es la protésica, que está hecho a través de un tubito, un plastiquito, cuando los pacientes no tienen muy buenos accesos. Las favoritas o las ideales son las autólogas, ya que las protésicas tienen más riesgos de complicaciones. Y bueno, gracias por su atención. Eso es un poco de lo que es el manejo del paciente con enfermedad renal crónica. Gracias.